Las piernas cortas. Ya. No sé, Estamos locas. sí, estamos medio enfermitas, pero está bien, así somos felices. Lo que importa es que hay salud. Mi hermana tiene una epidemia en el brazo. Guau. Vamos a comenzar entonces la clase. estamos bien. La tardanza, pero No, estábamos no sé revisando las pruebas con el profe Alfredo antes de empezar a María. El punto Vamos a rojo. hablar entonces del sistema autónomo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, y esto la verdad es que lo toma como en forma diagonal, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron con la profesora Ivonne y con el profesor José acerca de los fármacos antihipertensivos, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, antiarrítmicos, etc. Y este tema también es importante en este contexto porque las dislipidemias y las afecciones a la hemostasia afectan también o contribuyen a que se generen condiciones cardíacas, por ejemplo, como infarto agudo del miocardio. De hecho, las alteraciones de la hemostasia pueden generar trombos y eso lleva entonces a que se manifieste, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o bien infarto agudo del miocardio a través de la rotura, por ejemplo, de los ateromas, que también está asociado a las dislipidemias. Entonces, todo esto está en una directa interconexión, ¿verdad? Y es por eso que los fármacos son muy importantes, específicamente entonces en enfermedades del síndrome metabólico y que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a hablar de la farmacología de las dislipidemias. Para eso, me voy a ayudar así con el computador porque no hay puntero en hacer. Los lípidos, ¿verdad? Son absorbidos desde la dieta. Nosotros cuando comemos alimentos altos en grasa o alimentos con grasa, estos son absorbidos y son capaces entonces de ser llevados a través de la sangre, a través de estos componentes que se llaman lipoproteínas, donde existen los kilomicrones, que son los que principalmente llevan los triglicéridos. Yo voy a hablar de esto muy general porque me imagino que esto ya lo conocen, pero la característica fundamental que tienen es que los kilomicrones son capaces entonces de llevar los contenidos de lípidos desde la dieta hacia el torrente sanguíneo y llevarlo entonces a los tejidos que lo utilizan. ¿Qué tejidos utilizan los lípidos? Acuérdense solo uno. El tejido adiposo. Y el tejido hepático también es muy importante en esta función. De eso, fisiológicamente, regula la síntesis de colesterol. Y cuando hay una dislipidemia, eso quiere decir cuando hay una alteración fisiopatológica de este proceso, eso lleva a que en alguna medida se impacte el hígado. Y la función de secreción, ¿verdad?, de colesterol y de la producción de colesterol. Por eso aquí sale el hígado como el principal órgano asociado a este fenómeno de movimiento de lípidos. Bueno, el kilomicrón son capaces entonces de adquirir, porque la lipoproteína es una estructura que tiene proteínas. ¿Ya? Y estas proteínas que tiene son capaces de permitir interacciones con los tejidos periféricos. Entonces, todas las lipoproteínas tienen proteínas distintas y dependiendo de las proteínas son cómo se llaman. Entonces, tenemos los kilomicrones, que son los capaces de interactuar, ¿verdad?, con los tejidos periféricos. Están los remanentes, los que llevan de nuevo la información al hígado. Aquí se secreta, ¿verdad?, desde el hígado los VLDL, que son los que contienen colesterol de producción hepática. Se convierten entonces a nivel periférico en IDL y se convierten en LDL, que la característica de los LDL son que son ricos en colesterol. Esta señal, los LDL son capturados específicamente por el hígado porque tienen receptores especiales a nivel hepático. Y luego están los HDL, que también es un kilomicrón, una lipoproteína que es capaz de entonces contener también colesterol y otros lípidos. La más importante acá es que la diferencia entre el LDL y el HDL, que los dos tienen colesterol, pero los HDL tienen muchas más proteínas que son capaces de interaccionar con los tejidos. Es por eso que se le llama a uno bueno y al otro malo. Ya el LDL, la característica que tiene es que tiene una sola lipoproteína. Y eso lleva a que la interacción sea más difícil y además tiene un tiempo de vida media muy largo. Entonces eso lleva
a que permanezca mucho tiempo en la sangre. Por eso se le clasifica como malo. Y les voy a explicar más adelante por qué. Esto es una visualización distinta entonces de lo que son los lípidos en la dieta, el colesterol y lo que es absorbido, ¿verdad?, a través del pilomitrón, cómo esto llega al hígado, luego que se genera, ¿verdad?, la secreción de los VLDL que contienen colesterol y la parte, se conversa entonces todo lo que tiene que ver con la síntesis de lípidos que es exógena o que se viene atribuida de la dieta versus lo endógeno. Normalmente nuestro cuerpo genera lípidos para las distintas funciones porque el colesterol es importante, ¿o no? Sí. ¿Para qué? La estructura de las membranas plasmáticas. Membranas plasmáticas, sí. ¿Tendrá algún rol endocrino el colesterol? Sí. Sí. De hecho, todas nuestras hormonas son derivadas del colesterol. Son esteroidales. Y por tanto, el colesterol cumple un rol fundamental fisiológico. O sea, no podemos prescindir del colesterol. Es cuando esto se desregula. Y que puede ser originado, por ejemplo, por algún antecedente genético. Existen hipercolesterolemias familiares, que pacientes que no tienen antecedentes de consumo de dietas altas en grasa son capaces de generar esta condición patológica de aumentar los LDL en sangre y el colesterol total, que lleva finalmente a que se puedan producir eventos cardiovasculares, y eso es lo más importante de querer evitar desde el punto de vista farmacológico. En el caso de ustedes, van a tener pacientes de toda índole, ¿verdad? En esta mirada de la dislipidemia es una contribución, ¿verdad?, a lo que pudiera afectarse a nivel cardiovascular. No es tan significativo como lo es, por ejemplo, lo que hablábamos con la glucosa a nivel odontológico. Sin embargo, es algo que hay que considerar al momento de intervenir en sus pacientes. Eso. Entonces, acá en esta tabla se muestran las distintas características de las lipoproteínas. Lo más importante, bueno, en esta tabla salen todas las características de la lipoproteína, qué características de proteínas tienen, de triglicéridos, de colesterol. Me quiero centrar en la vida media plasmática, que les mencionaba anteriormente, y si ustedes observan en el caso de los LDL, el tiempo de vida media plasmática es torna entre 2 a 4 días, y solo presenta una lipoproteína, o sea, una proteína que es la ApoB100, que es característica de los LDL. Si ustedes observan, la B100 también están los VLDL y los IDL, pero además tiene otro tipo de proteínas que son capaces entonces de interaccionar con tejidos. Es por eso, y además el tiempo de vida media de los VLDL y IDL es mucho menor, por tanto dentro de la generación de un ateloma no contribuyen significativamente a la formación como lo hacen los LDL. Y si visualizamos, los HDL también tienen tiempo de vida media largo, sin embargo las características de las apoproteínas son variadas, y eso lleva entonces a que pueda facilitar el intercambio de los lípidos que contienen estas lipoproteínas. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, lo que ocurre fisiopatológicamente es que se desregula. Y entonces puede haber distintas situaciones. La principal es que hay colesterol elevado. ¿Y qué contribuye específicamente a ese colesterol elevado y que lo hace negativo? Es que el LDL esté elevado. ¿Ya? El que LDL esté elevado hace que el paciente pueda aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso se necesitan fármacos para reducir los LDL, y con eso se conlleva la reducción del colesterol total, el LDL y el ILDL, y además el que los HDL estén reducidos también es un riesgo cardiovascular. Entonces, generalmente los tratamientos farmacológicos van enfocados en reducir los LDL y aumentar los HDL. ¿Esto se puede ayudar con la dieta? Sí, pero va a depender mucho del paciente. Yo les comenté recién que había situaciones de hipercolesterolemia familiar, y eso puede llevar, ni aunque tuviera la mayor voluntad del mundo, pudiera revertir la situación. Es más, los tratamientos convencionales con estatinas, que son los principales fármacos de estas familias, casi no tienen efecto en ese tipo de pacientes. De hecho, por eso existen otras terapias que vamos a mirar muy por encima al final de esta parte, que son estos datos. Estos fármacos que van en contra de PCSK9, que vamos a ver más adelante.
Aquí el centro o órgano blanco principal es el hígado. Sin embargo, algunos fármacos van a actuar en el tejido adiposo. Las estatinas, principalmente en el hígado, y los fibratos, como se observa acá, principalmente en el tejido adiposo. Adicionalmente, existen fármacos que alteran la absorción de colesterol, que en este caso el ezetimibe, que es un fármaco muy utilizado en terapia complementaria a las estatinas, y también existen resinas que unen el colesterol e impiden su absorción, también con utilidad clínica. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahí sale la clasificación, ¿verdad? General, y vamos a hablar de las estatinas. Las estatinas son un grupo de fármacos muy entretenidos. Obviamente lo estoy diciendo yo, que probablemente no lo encuentran tan entretenido ustedes como yo lo encuentro entretenido. Pero los fármacos de las estatinas revolucionaron desde el punto de vista del manejo de las dislipidemias. Y son tan efectivos que existen muchos fármacos de esta familia. El más conocido es la atorvastatina, pero para aprenderse estos fármacos es muy fácil porque todos terminan en estatina, ¿verdad? Estatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y serovastatina. Se diferencian en el grado de lipofilia, en el grado de afectar o no el metabolismo hepático, y el efecto también depende de la potencia. Eso quiere decir que hay fármacos de esta familia que son más potentes que otros, o sea, requieren menos dosis para ejercer la acción. El más famoso es la atorvastatina, y es más, ustedes pueden ir a una farmacia y van a encontrar distintas dosificaciones de atorvastatina: 10, 20, 40, 80, etc. Y va a depender mucho del grado de dislipidemia que esos pacientes tengan. Las estatinas son fármacos que tienen como blanco órgano, el órgano blanco es el hígado. Y lo que hacen es inhibir la enzima limitante de la síntesis del colesterol de la vía del mevalonato, que se llama la enzima HMG coenzima A reductasa. Ese es el blanco farmacológico. Entonces lo que hace es inhibir la enzima. Cuando inhibe la enzima, afecta la vía del mevalonato y por tanto el final de la vía del mevalonato es generar colesterol. Al inhibir esa enzima, se inhibe toda la vía y por tanto no hay síntesis de colesterol. Ese efecto es un efecto que lleva a repercusiones fisiológicas en el órgano. La principal es aumentar la expresión del receptor de LDL. Y no solamente su expresión, sino que también aumenta la cantidad del receptor a nivel de la membrana plasmática celular del hepatocito, ¿sí? ¿Aumenta la expresión del LDL? Del receptor de LDL. Entonces el LDL, acuérdense que andan, ¿verdad?, por la vida en la sangre mucho tiempo, entonces necesitan ser captados por el hígado para reducir su cantidad. Entonces al hacer eso, al reducir la síntesis de colesterol, lo que va a provocar es que la célula va a entender: oh, no tengo colesterol, tengo que tomarlo entonces de la sangre. Y lo capta para entonces facilitar la incorporación de colesterol hepático. Aquí es muy importante de que, claro, este afecta el primer paso, ¿verdad?, la enzima limitante de esta vía metabólica. Sin embargo, estas partes intermedias son muy importantes desde el punto de vista de los efectos pleiotrópicos que las estatinas tienen. Los efectos pleiotrópicos son efectos que no derivan de este mecanismo principal, sino que generan, por ejemplo, efectos antioxidantes, efectos sobre la disfunción endotelial y que contribuyen al efecto grande que tienen las estatinas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, es lo que se ve allá. Lo voy a marcar con acá. Entonces, la vía del mevalonato, las estatinas inhiben la HMG coenzima A reductasa y eso lleva entonces a la inhibición de la síntesis de colesterol. Esto entonces manda esta señal a la célula que dice: oh, no tengo colesterol. Se genera entonces la expresión del receptor de LDL, aumenta la proteína y este receptor aumenta la superficie para captar entonces los LDL. Ese efecto lleva entonces a que se genere la reducción del colesterol sanguíneo. Ahora, una de las características farmacocinéticas que les mencioné que se diferenciaban entre ellos porque habían algunos lipofílicos e hidrofílicos. Está asociado que los lipofílicos tienen mayores efectos
se generan con mayor frecuencia las reacciones adversas más que con los hidrofílicos. Y además, cuando existen algunos problemas hepáticos, en general se prefiere indicar a los más hidrofílicos como la pravastatina. Sin embargo, la atorvastatina sigue siendo el fármaco de elección en este contexto, pero si ustedes observan, tiene un efecto sobre el metabolismo hepático que es una cosa a considerar. La indicación de una estatina en forma transitoria también altera las transaminasas. En general, los pacientes que reciben estatina al inicio del tratamiento pueden eventualmente aumentar las transaminasas en respuesta inicial al tratamiento. Luego estas se normalizan y generan entonces el efecto a nivel crónico, que es reducir el colesterol. ¿Y por qué es importante que no haya LDL? Principalmente por este mecanismo. Como permanecen en la vida, ¿verdad? Los LDL son capaces entonces de, como están presentes a nivel de la sangre, como se muestra acá, estos pueden penetrar las células endoteliales y en la íntima, ¿verdad? Entre las células endoteliales y las células musculares lo que va a ocurrir es que se pueden oxidar. Al oxidarse, esto manda como una señal al sistema inmune. Oye, hay algo extraño a nivel de la íntima, entonces vamos a mandar a nuestros macrófagos para que vayan a ver qué pasa. Y los macrófagos lo que hacen, de hecho, esta señal de oxidación promueve la expresión de proteínas que van a facilitar que el macrófago pueda interaccionar con esta célula o que pueda penetrar la íntima, y lo que va a hacer el macrófago es que se va a endocitar los LDL oxidados. Entonces, el macrófago, claro, lo está haciendo con la mejor intención, ¿verdad? Porque es algo negativo para el cuerpo, pero el macrófago como que se intoxica con el LDL oxidado y entra en apoptosis. De hecho, genera un fenómeno que se llama célula espumosa, y es porque se llena de LDL oxidado, entonces empieza a generar una acumulación de estas células espumosas, dentro de las cuales hay células que han entrado en apoptosis y otras que siguen, permanecen vivas, pero en esta característica, y empiezan a generar una placa. Se empiezan a generar, se empiezan a asociar estos debris y células que se están comiendo, ¿verdad?, los LDL, y generan entonces una placa por debajo de las células endoteliales, que en la medida que eso ocurre más, va aumentando y va cerrando el volumen del vaso. Eso es un ateroma. ¿Ya? El ateroma tiene una composición inicial en base a LDL. Luego el ateroma, además, por ahí también andan dando las plaquetas, dando vuelta, ¿verdad? Y generando la agregación plaquetaria, que también contribuye a que el ateroma pierda estabilidad. Y lo que pasa es que en algún momento esto puede romperse y el ateroma soltarse, y es lo que obstruye los vasos coronarios. Y es ahí donde se genera un infarto agudo de miocardio. Entonces, por eso es muy importante mantener a raya los LDL a nivel sanguíneo, ¿sí? Estaba pensando, la estatina se dijo que interfería en la ruta del miocardio. Sí. ¿Y eso no se podría entonces utilizar las estatinas como algún medicamento para osteoporosis también o enfermedades digestivas? O sea, yo me imagino que pudiera tener algún grado de efecto. Sin embargo, en el caso de osteoporosis se prefieren los fármacos que ya vieron en las clases anteriores, por la magnitud del efecto que esos fármacos tienen. Porque si recuerdan bien, ya que tuvieron la prueba hace poco, ¿verdad? Recuerdan que el efecto que tenían, por ejemplo, el electronato, por ejemplo, era un efecto que era permanente en el tiempo. Y eso lleva entonces a que la resorción ósea se reduzca significativamente. En este caso pudiera tener algún efecto, pero no sería de mayor envergadura comparado con ese efecto de ese fármaco específico. Pudiera, claro, si afecta la vía de una síntesis específica, pudiera tener, y es por eso que se explican los efectos pleiotrópicos, porque es capaz de hacer eso en todas las células, no solamente a nivel hepático, es capaz de inhibir la síntesis de colesterol en todas las células. Y eso en las células es muy importante, porque ustedes mismos me dijeron, pero no es así, lo que contribuye es generar la membrana plasmática, por ejemplo. Pero no solo eso, ¿qué más hace el colesterol en las células? Bueno, yo les voy a contar por si no saben. Pero hay proteínas que requieren anclarse a la membrana plasmática.
para tener actividad. Entonces, se genera la proteína, se sintetiza la proteína, pero esa proteína no hace nada si es que no está anclada en la membrana plasmática. Y para eso tiene que tener una porción lipídica que específicamente tiene que ver con la vía del hematonato, que le permite modificar esa proteína post-traduccionalmente para poder anclarse. Entonces las estatinas previenen eso también. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con la respuesta inmunológica. Entonces la célula inmunológica, por ejemplo el macrófago, lo que hace es adherirse primero y luego penetrar y generar todos sus efectos en este caso de fagocitosis. Pero si no ocurre ese momento inicial de adhesión, por ejemplo, no lo puede hacer finalmente. Y eso está modulado por una modificación transduccional de una proteína que requiere un anclaje en la membrana plasmática. Entonces, sí puede ser, pero va a depender de la magnitud del efecto. Las estatinas tienen su efecto principal, como les mencioné, y sus efectos pleiotrópicos que hacen, sin duda, que los pacientes que tienen dislipidemia, al usar la estatina, tengan un mejor resultado de expectativa de vida, por causa específicamente de eso. En general, este efecto de generar las células escumosas, ¿verdad? Lo que hacen los fármacos como la estatina, reduce los LDL, pero también reducen esta respuesta inmunológica asociada a los LDL oxidados. Y lo que lleva, por ejemplo, es a la estabilidad de la placa ateromatosa. Entonces, esta facilidad de que pueda ocurrir que se suelte, eso la estatina previene que se suelte. Entonces, por eso también reduce la posibilidad de generarse la obstrucción de un vaso. Ahora, el impacto que tiene sobre la reducción de los LDL, que es lo que se ve en la primera parte de la tabla, si ustedes observan las estatinas en general, casi todas generan un efecto importante en la reducción del colesterol LDL, principalmente atorvastatina, que puede incluso alcanzar hasta un 60, y en el caso de rosuvastatina, que son ambas lipofílicas, entre un 60% de reducción de los niveles de LDL. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿es un éxito el tratamiento? Sí que se lleva de buena forma. Obviamente me van a decir, pero entonces tomemos estatina. Claro, lógicamente tienen efectos secundarios que vamos a ver a continuación. Esos efectos secundarios pueden ser tan graves que a veces tienen que dejar el tratamiento farmacológico. Lógicamente no puede ser todo maravilloso. Pero si ustedes ven la siguiente parte de la tabla, dice aumento de HDL. Entonces esta respuesta no solamente contribuye a que reduzca los niveles de LDL, sino que aumenta los de HDL en forma significativa. Que puede incluso ser hasta un 13 a 16% dependiendo de la estatina. Además, reduce los triglicéridos. Los triglicéridos, cuando aumentan, generalmente están asociados a la ingesta de alimentos. Entonces, cuando uno come dietas altas en grasa, generalmente lo que más repercute en ese evento son los triglicéridos. De hecho, aumentan en alguna medida los triglicéridos. En general, la respuesta también involucra una reducción de esto, inclusive hasta un 53% en algunos pacientes. Entonces, si el paciente tiene hipertrigliceridemia, también se da estatina, porque se prefiere eso para poder regular toda la dislipidemia que está conllevándose. Si solo hay un aumento de triglicéridos y esos triglicéridos se disparan, ¿verdad?, por las nubes, existen otros fármacos que vamos a ver a continuación, pero en general el manejo se basa en estatinas. Y aquí esta característica entonces que tienen de la modificación posttraduccional de proteínas lleva a que las estatinas inhiban la isoprenilación. Entonces, si volvemos atrás a la diapositiva, yo me salté esta parte porque así soy. En esta parte de acá, esta geranil pirofosfato, farnesil pirofosfato, en esta parte isopentiril pirofosfato, pero principalmente en el geranil pirofosfato y farnesil pirofosfato se generan los isoprenoles. Entonces, la inhibición de la isoprenilación conlleva a que estas proteínas no se modifiquen posttraduccionalmente. ¿Qué proteínas? RAP, ROP y RAP, que son proteínas que regulan migración celular, adhesión celular y distintas funciones dentro de la célula. ¿Qué lleva? A que se regulen, ¿verdad?, la actividad de AKT, inhiben caveolina, etc. Pero lo que lleva finalmente como efecto
es que se reduce el estrés oxidativo, se reducen los LDL oxidados, se reducen las células inflamatorias, lleva a la reducción de las células espumosas claramente por la misma razón, reduce la inflamación, la infiltración, reduce la generación de moléculas de adhesión, además reduce las metaloproteinasas que permiten entonces la llegada del sistema inmune a esta zona, reduce la activación plaquetaria también. De esa misma forma entonces contribuye a que no se generen fenómenos o formaciones de trombo, que está asociado con el uso de estatina, y además reduce el remodelamiento cardíaco, la vasoconstricción, reduce la segregación de citoquina y de esta forma mejora el funcionamiento autonómico. Y eso todo tiene que ver con que hace la inhibición de la isoprenilación. Y eso es porque lo hacen todas las células. Entonces el efecto de LDL en el hígado es como el inicial y el más justificado dentro del efecto farmacológico, pero este efecto lo hacen todas las células. Y si ustedes buscan en la literatura van a encontrar un montón de bibliografía que respalda las estatinas en distintos contextos patológicos. ¿Qué tiene que ver específicamente, verdad? Con algunos parámetros que incluso se pueden medir, por ejemplo, la reducción de la proteína C reactiva, que es clara señal de la disfunción endotelial. Entonces revierte la disfunción endotelial, va a modular la inflamación, y esto bueno, lleva a lo mismo que les expliqué en la diapositiva anterior. Finalmente en esta parte, bueno, que lo tenía delante, siempre se me olvidan cómo tengo estructuradas las clases, pero aquí dice, vuelvo a mencionar la síntesis, la isoprenilación de proteínas que hacen entonces la inhibición, la estatina. ¿Y qué les dije? No les estaba mintiendo, pero efectivamente mejora la sobrevida de los pacientes con estatina versus de aquellos que no lo reciben. Y ese claro efecto, bueno, yo creo que tienen que haberlo conversado con la profesora Ivonne y con el profesor José, que los tratamientos en general, sobre todo lo que tiene que ver con cardiovascular, buscan mejorar la sobrevida. Entonces, cualquier fármaco que contribuya a eso, vamos a estar en un éxito rotundo. Y en ese caso, las estatinas son capaces de generar entonces una mayor sobrevida de los pacientes. Pero claramente no todo puede ser felicidad, tienen efectos adversos. El principal son los dolores musculares. Todos los pacientes que reciben estatinas van a sentir en alguna medida, sobre todo al inicio del tratamiento, malestar en los músculos, que son miopatías finalmente asociadas al uso de las estatinas, las cuales dependiendo de la intensidad, puede depender de la dosis de la estatina. Entre más dosis de estatina, probablemente ese efecto adverso se genere con mayor posibilidad. Sin embargo, puede haber un riesgo significativo de que ocurra rhabdomiólisis. ¿Alguien sabe qué es el rhabdomiólisis? Muerte de células de músculo esquelético. Exacto. Se mueren. O sea, tanto como afectan, ¿verdad? Hay un mecanismo que responde a por qué se genera, que se genera cierto estrés oxidativo que daña en la célula muscular, y lo que ocurre es muerte de la célula muscular. Entonces se libera una proteína que se llama creatinquinasa desde esa rotura de los músculos que se puede detectar en la sangre. Y eso se debiera determinar al momento de recibir una estatina. Si el paciente se está quejando de mucho dolor, generalmente podría estar cursando algún grado de daño muscular. Y ese es un efecto grave, pero es poco frecuente. Los pacientes que reciben estatina, yo les digo que siempre es mucho mejor porque van a mejorar su sobrevida comparado con si no la recibieran. Por esa razón, hay que considerar esto como un evento que puede pasar y que hay que supervisar. Entonces, las miopatías por estatinas son cualquier trastorno asociado entonces a la estatina, y dependiendo de la liberación, ¿verdad?, nivel sérico de la creatinquinasa, se van a producir, está asociada, ¿verdad?, a la mialgia, miositis y a la rhabdomiólisis cuando ya ese valor es significativo. Y es más, la creatinquinasa puede dañar el riñón. De hecho, los pacientes visualizan este daño muscular por una orina oscura, que está asociada específicamente al daño renal. Algunos han descrito que generan cefalea, y verdad, yo ya me había anticipado para variar, de que también pueden alterar el perfil de enzimas hepáticas al inicio del tratamiento. Pero principalmente, si hay que clasificar el efecto adverso, las mialgias son el efecto característico de las estatinas, efecto adverso. Y se clasifica con
la cantidad de esta proteína, ¿verdad?, en la sangre. Entonces, si se ve que la cantidad es menor a 4, ¿verdad?, estamos hablando de que se puede todavía manejar ese paciente con tratamiento con estatina, y bueno, si ya vemos que existe una elevación significativa, es que el tratamiento debe ser suspendido si es que se está cursando rhabdomiólisis. Profe, entonces de por sí eso va a provocar muerte de células musculares, pero la cosa está en ver si es que se produce mucho o poco. O sea, no es que todos los pacientes se van a morir de células musculares, sino que algunos van a presentar este dolor muscular. Es como que es un dolor como de hacer ejercicio, ese dolor. Cuando uno se le rompe de hecho, cuando uno hace ejercicio y hace muchos ejercicios de fuerza, lo que pasa es que se rompe la fibra muscular. Y eso duele. O sea, y yo hace tiempo que no hago ejercicio de fuerza, pero me acuerdo de que duele. Me acuerdo de que duele. Eso ocurre sin hacer ni un evento de ejercicio. Ese dolor. Ahora, la cantidad de la proteína en sangre va a significar si es que es tolerable o no el dolor. Es un dolor que persiste en el tiempo. Y si persiste en el tiempo, puede ser algo que pueda conducir a una rhabdomiólisis. No es algo que se ve al inicio del tratamiento. Esto está mientras el tratamiento con la estatina. Y debiera el paciente recibir una indicación de análisis de esta proteína en sangre. Sobre todo si es que tiene dolor muscular. Entonces, el médico debe advertir, vamos a empezar el tratamiento con estatina, esto puede pasar. Y de hecho debiera ser de esa forma. Le va a doler los músculos, no se preocupe, hay que estar pendiente de que si duele mucho o no duele mucho los músculos. ¿Eso tiene que ver con el examen de sangre? ¿Cómo? Para ver la rhabdomiólisis. Sí. ¿Qué cosas que Entonces la estatina son las amas y señoras de las bilipiedras. Pero obviamente existen situaciones que pueden estar entendidas que las estatinas no son suficientes o bien están contraindicadas en alguna medida, por eso existen los otros fármacos que vamos a hablar ahora. En este caso, los inhibidores de la absorción de sales biliares, específicamente estos fármacos son insolubles, o sea, están a nivel intestinal y lo que hacen es atrapar los ácidos biliares e impiden la absorción del colesterol. Y eso específicamente lo son unas resinas como la colestiramina, colestripol y colesevelam, sí, está bien, lo dije bien. Y lo que hacen entonces es que inhiben esta absorción. Entonces la retienen. De hecho, no sé si se acuerdan, pero cuando hablábamos de diabetes también habían unos que inhibían la absorción de glucosa. Esto lo mismo hacen para evitar entonces esta acción. Ahora lo que hacen es eliminar entonces a través de las heces estos componentes. ¿Tienen un impacto? Las resinas sí, se ha descrito que pueden incluso reducir los niveles de LDL en un 25%. Sin embargo, se ha descrito que pueden aumentar por estos efectos compensatorios de esta inhibición en los triglicéridos. Entonces hay que tener en cuenta este antecedente a la hora de indicar una resina. El mecanismo de acción, ¿verdad?, al inhibir la absorción de ácidos biliares es capaz de repercutir en el hígado, y el hígado en este efecto de reducción, ¿verdad?, de la absorción va a llevar a una respuesta que contribuye entonces a la reducción de los LDL. En alguna medida, en forma muy indirecta, llega a decirle, oye, mira, no tenemos colesterol. Es más o menos eso lo que pasa. No de la manera que lo hacen las estatinas, pero sí tienen un efecto a ese nivel. Y dentro de las reacciones adversas de consideración, también se ha descrito que generan mialgias. Por tanto, la asociación de estos fármacos pudiera efectivamente gatillar estos eventos. Pueden ejercer efectos a nivel gastrointestinal, dispepsias, náuseas, específicamente. Hay fármacos como el ezetimibe, que yo me había adelantado, que inhiben el transporte de colesterol. En este caso es un fármaco que actúa en esto, aquí lo voy a globalizar, ¿verdad?, en esta parte específicamente, en el transportador NPC1L1, que es un transportador que se encuentra en los enterocitos para transportar el colesterol, y por tanto esto lleva a que no se pueda absorber. Al reducir la absorción de colesterol diario,
se genera entonces reabsorción de colesterol biliar, lleva entonces a la disminución del colesterol en los kilomicrones que vienen entonces derivados de la dieta, y eso lleva a que haya menos colesterol en los LDL. Entonces, este efecto contribuye mucho y se asocia mucho a las estatinas. Entonces, pacientes que tienen LDL muy elevados, es normal visualizar que la primera indicación es estatina y luego asociarlo a ezetimibe. O bien, si están contraindicadas las estatinas, solo ocupar ezetimibe. ¿No se ocupan ambos? Se pueden, de hecho, la principal indicación es ocupar los puntos para bajar este efecto, porque la disminución del colesterol está en el orden del 20% de los LDL, 8% de los triglicéridos y aumento del 3% de los HDL. Y vamos a Disculpe, 22. ¿por qué fue que dijo que a veces se indica solo la ezetimibe? En el caso de estar contraindicadas las estatinas, Ah, ya. por la rhabdomiólisis. ¿Qué es la contraindicación? De repente esto de la contraindicación es medio complicado, porque hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. En este caso es absoluta si es que existe un evento de rhabdomiólisis asociado a la estatina. Ok. Y acá podemos ver que este efecto entonces de inhibir la absorción repercute lógicamente en el hígado, y esto va a llevar entonces a que aumente la expresión también de los receptores de LDL que captan los LDL de la sangre para facilitar entonces el metabolismo del colesterol. Todo bien hasta acá. ¿Sí? Que pudiera generar mialgia, por ejemplo. Podría ser una contraindicación relativa, por ejemplo, que sean, no lo tengo claro con certeza, pero por ejemplo, un paciente que tenga alto rendimiento de ejercicio, que tenga alguna dislipidemia, pudiera tener una contraindicación relativa. Algún problema en la musculatura esquelética, que no necesariamente tiene que ver con ejercicio, que pueden ser otro tipo de problemas mitocondriales, por ejemplo, cosas así. Se me ocurre. Podría separar esta línea. Tengo mucha alergia, no se me pasa la alergia Las resinas son lo mismo que las sales biliares. de la primavera Los global. inhibidores de las sales biliares. Entonces, Profe, disculpe. sí. ¿Las resinas son lo mismo que los inhibidores de absorción de sales No. biliares? En este caso, los inhibidores, el ezetimibe inhibe un transporte. La colestiramina lo que hace es captar el colesterol a nivel del lumen intestinal y lo lleva para las heces. Que son familias aparte de... Son familias aparte, sí. Ya, ok. Entonces, Profe, disculpe, no me quedó muy claro las resinas, entonces no es lo mismo que las sales biliares, pero es lo mismo que el ezetimibe, ¿o no? no es lo mismo. Las resinas inhiben la reabsorción de las sales biliares y lo que hacen es estar en el intestino, captar las sales biliares y eliminarlas por las heces. Ah, entonces sí son inhibidores de absorción de sales biliares, pero no del colesterol como tal. Eso, las resinas. Claro, el ezetimibe inhibe un transporte específico de colesterol. Ok. Que ese transporte entonces hace que, porque las sales biliares no solamente tienen colesterol, tienen cosas, distintas cosas. En este caso, el colesterol, en el caso del ezetimibe, es inhibida la absorción, pero no es un blanco específico. En cambio, la resina es una cosa que está en el intestino y que lo elimina por las heces. Entonces, los coles sí son resinas. Sí. Ah, ya. El ezetimibe es el único que inhibe el transporte. ¿Sí? Bien. No importa, pero después lo vuelvo. Ahora, los fibratos son fármacos que son para las hipertrigliceridemias. Eso quiere decir cuando están muy elevados los triglicéridos. ¿Puedes repetir esa palabra? Hipertrigliceridemias. O sea, cuando están elevados pero miren todas las informaciones del muy elevados los triglicéridos. Porque los triglicéridos, uno se hace una dieta, pudiera reducirlos, por ejemplo. Pero No, cuando estamos hablando de muy elevados, un poquito elevados. Pero si están muy, necesitan un fibrato. Estamos hablando de que lo normal de triglicéridos está en el orden de 180, me parece, o 150, me parece. 150 miligramos por decilitro en sangre.
y cuando están muy elevados están por sobre 500. ¿Ya? Eso es muy elevado y eso puede provocar una condición que se llama pancreatitis, cuando están muy elevados los triglicéridos. Entonces, para evitar eso, generalmente pacientes que tienen alguna condición que favorece que estén muy elevados, se indican los fibratos. Cuando están poquitamente elevados, el uso de una estatina los soluciona. O sea, la estatina baja también los triglicéridos. Entonces, por eso yo les digo que esto solamente es cuando están demasiado elevados los triglicéridos. ¿Y cómo hacen su acción? Es que son agonistas de un receptor nuclear que se llama PPAR-alfa. Este receptor está a nivel del tejido adiposo y lo que lleva y lo que contribuye es que por distintos mecanismos lleva a aumentar el HDL en plasma, reduce cerca del 50% de los triglicéridos. Y además tiene un efecto no tan intenso, pero sí puede reducir los LDL a través de esta activación de ese receptor que lleva entonces a la reducción de cierta síntesis de apoproteínas que llevan entonces a que sean mayor capturados los triglicéridos a nivel de tejido muscular y tejido adiposo. Y eso lleva entonces a que se reduzcan los triglicéridos en plasma. ¿Cuáles son estos fármacos? Son solo dos, gemfibrosilo y fenofibrato. Dentro de las diferencias entre ambos, el fenofibrato no tiene metabolismo hepático o le falta tanto el metabolismo hepático como el gemfibrosilo, que es un inhibidor del metabolismo. Y además, dentro de los efectos secundarios, se espera también que ocurran mialgias. Entonces, la asociación de una estatina con un fibrato es una contraindicación relativa. Ahí está en el ejemplo perfecto. Porque si el paciente tiene los triglicéridos demasiado altos, la estatina no va a producir el efecto y ahí en alguna medida se va a necesitar el fármaco. Entonces, en ese sentido, el de utilidad para combinar con una estatina es el fenofibrato, que como no tiene metabolismo hepático, tendría mejor tolerabilidad. Sin embargo, estos sí generan el mismo efecto adverso, que son las mialgias. Entonces, este efecto mecanístico lo que hacen es actuar en receptores de PPAR-alfa, y estos receptores son nucleares, por tanto transcriben o regulan la expresión de genes para favorecer entonces el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué se entiende el uso de estos fármacos por tiempo limitado? No. ¿O también es Generalmente es crónico. Sí, porque la hipertrigliceridemia es una condición fisiopatológica y también puede ser familiar. Entonces ahí depende mucho de los genes que tengamos heredados. Profe, no entendí. ¿El gemfibrosilo no se mezcla con estatinas, pero el fenofibrato sí se puede? Sí se puede. Va a depender de la necesidad de bajar los triglicéridos. Pero en este caso, contraindicación relativas con gemfibrosilo, con el fenofibrato pudiera indicarse en combinación. Profe, bueno, esto tiene que ver con los efectos adversos y todo, pero recuerdo que a mi abuela no le dejaron tomar ningún fibrato porque tenía cálculos biliares. ¿Eso tiene alguna relación? O sea, yo me imagino que sí. ¿Recuerdan? Bueno, aquí hay que saber un poco de anatomía. ¿Se acuerdan de anatomía? O sea, yo no soy una experta en anatomía. Solo sé que está todo como puntito en esa parte para visualizar. Entonces, los conductos biliares están muy cerca de los conductos pancreáticos. De hecho, se conectan de esos conductos. Entonces, el hecho de tener alteraciones o en este caso secreción barro biliar o problemas de ese estilo pueden contribuir a que existan fenómenos asociados a la obstrucción también de vasos de estos conductos del páncreas. Entonces, yo me imagino que en esa mirada pudieran tener alguna interacción específica. No lo sé la verdad, pero anatómicamente pudiera ser. De hecho, en los triglicéridos contribuyen a que haya mayor posibilidad de que existan cálculos biliares o barro biliar, como que contribuyen a eso, el exceso. Entonces, fármacos de este estilo debieran indicarse cuando es mucho los triglicéridos y pudieran contribuir a la generación de pancreatitis, porque obstruye todos los conductos. Como está todo junto, entonces por eso. Entonces, se generan mialgias, pueden alterar las enzimas hepáticas y también en molestias gastrointestinales. Otro fármaco que este se
ocupa mucho menos, es la niacina. Y la niacina lo que hace es inhibir un receptor de niacina en el tejido adiposo que lleva entonces a la reducción de la lipasa, de la hormona lipasa sensible, que es la que toma los ácidos grasos para generar a nivel del tejido adiposo su metabolismo. Entonces eso reduce los ácidos grasos libres en el plasma, que obviamente va a repercutir en el hígado. Esto lleva entonces a que haya una reducción en plasma de los VLDL, principalmente, 45%, 20% los LDL, y eso lleva entonces también a ser un fármaco de utilidad en un tratamiento para una dislipidemia. Adicionalmente, tiene una reacción bien característica de la niacina. La principal es que genera rubefacción. Eso quiere decir que enrojece, genera una reacción tipo histaminérgica, de liberación de histamina, que lleva a que se enrojezca la cara. Eso es la rubefacción. Y tiene que ver específicamente por esta característica que la niacina tiene, que es capaz entonces de producir una liberación de contenido inflamatorio que va a producir una vasodilatación cutánea que es característica al uso de este fármaco, que es el efecto indeseado que tiene. También están los ácidos omega 3 y omega 6, y estos no se clasifican necesariamente como fármacos, generalmente los dan como terapia de suplementos, si ustedes los caracterizan así, ¿sí? ¿La niacina es un fármaco aparte o también parte de los fibраtos? No, es aparte. Mecanísticamente genera un efecto diferente. Actúa en un receptor de niacina en el tejido adiposo. Los omega también se han descrito tener efectos benéficos, y de hecho por eso se recomienda consumir pescado, ¿verdad? Porque tienen omega 3 y omega 6. Y estos efectos no son clasificados necesariamente como fármacos, tienen un término específico que se llama nutracéuticos, que son asociados a la alimentación y que tienen un efecto farmacéutico y que puede ser positivo. Y se ha descrito que para la acción de los omega, a través de sus mecanismos, ¿verdad?, celulares, pueden promover la reducción de los lípidos en sangre, tanto triglicéridos como LDL. Eso sería todo lo que voy a hablar de omegas. Los otros fármacos que hay ahora, y también solo se los voy a mencionar porque no tiene ningún sentido que lo apliquemos con tanto detenimiento, son para todos esos pacientes que no funcionaba la estatina, que no funcionaron los fibratos, que no funcionaba la niacina y ningún otro fármaco, porque tienen problemas de otra índole. Tienen hipercolesterolemia asociada a un evento genético, por ejemplo, que lleva a que haya una sobreproducción de ApoB100, por ejemplo. Entonces, en ese contexto existe el mipomersen, que es un oligonucleótido que se indica como tratamiento para la hipercolesterolemia familiar, y lo que hace es unirse al mensajero que va a generar la proteína ApoB100, y al unirse inhibe la producción de ApoB100. Entonces, de esa forma se reduce la capacidad de generar la lipoproteína LDL. Entonces, con eso se reduce en forma transcripcional, ¿verdad?, la síntesis de LDL. Esto es específicamente importante cuando ya los otros fármacos no han tenido efecto, o bien cuando hay algún antecedente de otra índole, la sobreproducción de ApoB100. Y además existe un fármaco, en este caso anticuerpos monoclonales, que van en contra de una proteína que se llama PCSK9. PCSK9 es una proteína que cuando se expresa el receptor LDL en el hígado para poder captar los LDL, la regulación de ese receptor es que con la asociación de PCSK9 es capaz de unirse al receptor y generar la internalización del receptor. Entonces eso es una regulación fisiológica. ¿Qué pasa? Que obviamente en un trastorno asociado, ¿verdad?, que puede también tener una connotación genética, puede haber una sobreproducción de PCSK9, que lo que hace entonces está aumentado y que lleva entonces a que toda la expresión de LDL que se encuentra a nivel de la membrana todo el tiempo se esté internalizando. Entonces, ¿qué hacen estos anticuerpos? Como que neutralizan esa proteína para facilitar entonces que el receptor de LDL permanezca en la superficie. Eso ha llevado,
De hecho, estos se indican que son súper caros como tratamiento farmacológico cuando efectivamente ya nada ha tenido resultado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso es dislipidemias. Entonces, ¿quiénes son las más importantes? La estatina. Para que lo recuerden. Generalmente uno, desde el punto de vista de farmacología, uno siempre pregunta estatina porque son los que van a ocupar sus pacientes. En una vez son fibratos, pero en general, pura estatina o ezetimibe son los que ocupan los pacientes con dislipidemia. ¿Sí? Profe, si una persona tiene colesterol de 300 y tanto, ¿Cuál colesterol? el... Total, el HDL, el LDL. no, el total, De total. sí, con aumentado del del LDL. LDL. Ok. ¿Se considera hipertrigliceridemia o todavía no? No, eso es dislipidemia. Ya, Cuando hablamos de dislipidemia es cuando hay una alteración de los lípidos de las lipoproteínas. Cuando es solo triglicéridos, es hipertrigliceridemia. ya. Profe, ¿los últimos fármacos que mencionó tienen algún efecto en las HDL y los triglicéridos? Sí, repercuten también en eso como en forma compensatoria, pero en general lo que promueve, y es lo que va enfocado todos los tratamientos. O sea, es como que el resultado de los HDL, VLDL y DL es como secundario al efecto primordial que es bajar los LDL. ¿Sí? ¿Algún efecto intraoral importante acerca de estos fármacos? Por el momento no se ha descrito ninguno que tenga que ver con un efecto oral. Es más bien la patología que puede, yo creo que ni siquiera tan directamente a nivel de la cavidad oral, pero sí que pudieran los pacientes tomar estos medicamentos en el caso de recibir alguna presión. A diferencia de lo que vamos a hablar ahora, porque los que regulan la hemostasia sí son importantes. ¿En qué situación clínica o odontológica es importante regular la hemostasia? Exodoncia, ¿verdad? Hasta Un restauradora, procedimiento que depende. involucre un sangrado. La warfarina. La warfarina. Aquí, eso es muy importante porque aquí hay que hablar qué pasa. Que le tenemos que quitar el anticoagulante, le tenemos que quitar el antiviolante plaquetario. ¿De qué va a depender que se permanezca o no permanezca uno de estos fármacos que puede estar recibiendo el paciente en un procedimiento odontológico? Ustedes aquí ayúdenme, porque yo no me acuerdo de pocos procedimientos odontológicos, pero me imagino yo que tienen que haber algunos de mayor envergadura y que necesiten, por ejemplo, anestesia general para hacer ese procedimiento, ¿cierto o no? Por ejemplo, ya la especialidad maxilofacial, ya, ayúdame chiquillos, ayúdame. En la especialidad maxilofacial ahí hay intervenciones que requieren de anestesia general y que el uso de antiagregante de plaquetario y el uso de anticoagulantes puede estar afectando la respuesta de coagulación natural que requerimos después de un procedimiento odontológico. Pero ahí por lo que tengo entendido, como porque en mi familia se toma antiagregante plaquetario y todo eso, se suspende, por ejemplo, 3 días antes de la intervención y después de eso al día siguiente ya se puede volver a tomar. Sí. Y es por eso que es muy importante saber si sus pacientes tienen esa indicación o no. Porque claro, estamos hablando de la especialidad, ¿verdad? Y me imagino que van a hacer una especialidad ahí después más adelante. Pero en el caso del manejo odontológico normal, ¿verdad? En procedimientos que habitualmente ustedes van a realizar, efectivamente pueden haber sangrados. Y dependiendo de la magnitud del sangrado, puede ser contraproducente que el paciente ocupe un antiagregante, como dice aquí su compañera. Entonces ahí la indicación siempre es suspender el antiagregante plaquetario. Y va a depender del antiagregante. En general los antiagregantes son casi todos inhibidores irreversibles del blanco farmacológico que está en la plaqueta. Y eso lleva a que requieran al menos 7 días para generar una plaqueta nueva. Entonces, en ese caso, la restricción debiera ser un poquito más de 3 días, como 5 días o 7 días, para recuperar la cantidad de plaquetas que puedan entonces facilitar el proceso de coagulación o que participen del proceso de coagulación. Entonces, estos sí son importantes en ese contexto clínico. Entonces, vamos a hablar. Existen estrategias en casos de situaciones, ¿verdad?, que pueden ser hemorrágicas y ahí pudieran entonces tener algunas alternativas. Aquí solamente para recordarles, porque yo imagino que esto ya lo vieron, que la hemostasia ocurre en 4 procesos, ¿verdad?, donde está la vasoconstricción, la activación y agregación plaquetaria, la activación
en este caso la hemostasis secundaria de la trombina, de la cascada de la coagulación y los mecanismos antiplaquetarios y anticoagulantes que normalmente tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, fisiológicamente, frente a un daño tisular, ¿verdad?, se generan los mecanismos de coagulación y luego naturalmente se suprimen para cuando ya se ha suscitado entonces el evento. Y eso se desregula en un problema de la hemostasia. Normalmente, los vasos, bueno, aquí salen distintas formas de lo que se va generando en la agregación plaquetaria, que se van activando y se van generando entonces interconexiones entre las plaquetas a través de receptores específicos que van a llevar entonces a que se agreguen, asociando, ¿verdad?, fibrinógeno, que va a llevar a que la respuesta sea controlar ese daño de ese vaso. ¿Ya? Tenemos que ponerle un taponcito. Eso es término muy sencillo lo que tiene que ocurrir. Y esa respuesta, al inicio está asociada con la activación plaquetaria, pero después se combina, ¿verdad?, con la acción de la trombina, que tiene que ver específicamente con la vía de la hemostasis secundaria en respuesta a factores de coagulación. Ahora, la acción de activación de la plaqueta requiere varios factores. El primero es el tromboxano. Entonces aquí por eso es de utilidad la aspirina, porque la aspirina inhibe la producción de tromboxanos en la plaqueta. Los tromboxanos son capaces de producir, ¿verdad?, la acción de tromboxano en su receptor, que se visualiza acá. Es capaz de mandar una respuesta, ¿verdad?, y generar, dentro de todos los eventos que genera, la expresión, ¿verdad?, de este receptor que se llama GP2B3A, que es capaz entonces de interactuar con el fibrinógeno y permitir entonces la interacción con otra plaqueta activada para la agregación plaquetaria. Fármacos que actúan a este nivel son capaces entonces de inhibir esta acción. Por eso la inhibición de la ciclooxigenasa 1 a nivel de la plaqueta lleva entonces a que esta respuesta no ocurra. Otra cosa que también es importante es el ADP y la trombina. En este caso la plaqueta también tiene receptores de ADP, en este caso los receptores de ADP se llaman P2I, que al actuar generan entonces una señalización asociada, ¿verdad?, a aumentos de ADP cíclico, etc., que llevan entonces a una reducción de ADP cíclico, porque hay una reducida actividad de PK y por tanto contribuye a la agregación. Y la trombina también tiene receptores específicos dentro de la plaqueta que llevan entonces por otros mecanismos a la activación plaquetaria. Y por otro lado existen los factores de la coagulación. Y aquí los factores de coagulación se dividen en dos, en una vía intrínseca y extrínseca. En este caso la lesión tisular va a llevar a distintas respuestas de la vía extrínseca que van a estar acompañados de la vía intrínseca. Entonces, todas van a contribuir de alguna forma en el proceso de agregación y de coagulación. Y eso lleva a que hay una de estos factores, ¿verdad?, que es el más importante, que es el factor 2, ya que es la trombina, que lleva entonces a intercomunicar todo lo que le pasa a la plaqueta y todo lo que le pasa a los factores de coagulación. Y de hecho participa en la activación de muchos de esos factores. Entonces, la trombina se convierte, ¿verdad?, en el mediador del proceso de coagulación y agregación plaquetaria. Entonces, es la que más, dentro de si lo tenemos que clasificar como importancia, es la más importante en ese proceso. Y que se observa acá. Entonces, si ustedes ven que la cascada en alguna medida, bueno, y el otro factor es el 10, que va a llevar entonces a que la trombina se active. Entonces, como me adelanté para variar, aquí sale por qué es importante la trombina. Y es porque activa distintos factores de la coagulación. Permite entonces la actividad de estas plaquetas en reposo, como les mencionaba, porque tienen este receptor en las plaquetas, y permite entonces este intercruzamiento de las fibrinas para generar entonces el tapón. Y eso lleva entonces a la respuesta fisiológica. Existen reguladores naturales fisiológicos, que está la prostaciclina. De hecho, no sé si se recuerdan, pero cuando hablábamos de los COXIB, hablábamos de esto. En este caso, la prostaciclina es un antiagregante natural. Está la antitrombina, que es capaz de unirse a los factores de la coagulación y desactivarlos. Las proteínas C y S también, que tienen esta capacidad. El plasminógeno activador tisular y los inhibidores de los factores tisulares, que van a llevar
contrarrestan la acción de los factores y la agregación plaquetaria. Entonces, ¿sí? Estos son reguladores negativos, o sea, en caso tal, disminuirían la hemostasia. Disminuiría la respuesta O sea, de actividad de una hemostasia. ¿Sí? Jugarían en contra a lo que nosotros necesitamos entonces. Claro. Esto es lo que ocurre fisiológicamente. O sea, si yo me hago una herida, se activa todos los procesos asociados y en algún momento se va a generar tapón y se suspende todo y ahí están cargados los reguladores negativos. Cuando esto se desregula, o sea, hay una alteración en la producción de la actividad plaquetaria o el efecto de coagulación y está reducido su respuesta negativa, es cuando se indica el tratamiento farmacológico. El primero de ellos tiene que ver con la antitrombina 3. Y un fármaco, y las heparinas en general, la característica que tienen es que son capaces de unirse a la antitrombina 3, que naturalmente inhiben los factores de coagulación para acelerar esta reacción. Entonces, lo que hacen las heparinas, que son anticoagulantes, es que son capaces de acelerar la reacción entre la antitrombina 3 y los factores de coagulación para inhibirlos. Entonces, aparecen activados y cuando se unen a la antitrombina 3 aparecen desactivados. Y se observa acá que dentro de los cuales está la trombina y las heparinas de largo peso molecular tienen esta característica de permitir entonces que la trombina sea inactivada por la antitrombina 3 y también el factor 10A por las características estructurales que tiene. Mientras que existen otros factores, bueno, y también las heparinas son capaces de inhibir otros factores de la coagulación. Y más adelante les voy a hablar que existen unas heparinas que se llaman de bajo peso molecular y tienen acciones sobre específicamente el factor 10, que lo vamos a ver a continuación. Lo más importante de acá es que la antitrombina 3 ejerce un efecto inhibitorio de la actividad de estos factores de coagulación y que las heparinas aceleran esa reacción, solamente catalizan la reacción. Entonces los fenómenos trombóticos son de distintas índoles, y están ahí íntimamente conectados con lo que tiene que ver con la generación de un ateroma, pero sí contribuyen, ¿verdad?, al infarto agudo del miocardio. Y si ustedes observan acá, la placa ateromatosa, esta placa también tiene componentes plaquetarios que pueden llevar entonces que se obstruya no solamente las coronarias, sino que también se obstruya a nivel de los vasos cerebrales. Puede existir también una obstrucción pulmonar y estas características, ¿verdad?, de trombosis venosas, que son características incluso en los tratamientos con algunos fármacos. ¿Alguno sabe algún fármaco que pueda producir trombosis? Muy bien, los anticonceptivos. De hecho, es el efecto. Y eso sí que están contraindicados en mujeres mayores de 35 que son fumadoras y que tienen antecedentes trombóticos. De hecho, esa hay una contraindicación absoluta. Entonces, los fármacos que actúan en la hemostasia son los antiplaquetarios, trombolíticos, antiovulantes, y de los que normalmente los pacientes que ustedes van a manejar podrían tomar, generalmente son los antiplaquetarios y los antiovulantes. Los trombolíticos son fármacos que se dan cuando ha ocurrido un evento tipo infarto agudo del miocardio o obstrucción de coronaria, porque lo que hacen estos fármacos es selectivamente dirigirse al trombo y degradarlo. Eso es lo que hacen. Solamente cuando ya está obstruido, cuando ya ha quedado un poco la grande, se ocupan los trombolíticos. Generalmente eso de manejo de especialidad. Entonces los antiplaquetarios, el primero, la aspirina. Y aquí dice los AINE, pero nosotros ya sabemos que la aspirina genera este efecto porque ¿qué es lo que hacía la aspirina diferente al resto? Porque el de los tramoxanos. inhibía irreversiblemente la ciclooxigenasa 1. Inhibía irreversiblemente la ciclooxigenasa 1. Y yo les dije que el efecto está asociado a este efecto que sea irreversible, porque como la plaqueta no tiene núcleo, no es capaz de generar una nueva proteína
en este caso de nueva ciclooxigenasa, y por tanto se debe sintetizar una nueva plaqueta para generar entonces el efecto de activación plaquetaria. Entonces este efecto es un efecto prolongado en el tiempo. Entonces si su paciente está consumiendo aspirina y hay un riesgo de hemorragia en algún procedimiento, debiera suspenderse el tratamiento previo, como decía acá su compañera. Debiera tener ciertos resguardos de inhibir, ¿verdad? O sacar ese fármaco antes de hacer el procedimiento que pueda tener alguna complicación. Existen otros blancos que están, este receptor GP2B3A, que es el que permite entonces la interconexión con el fibrinógeno y con otra plaqueta activada, como el Abciximab, Abciximab. Yo me lo prendo como ABC, para ser más fácil mi vida, ¿verdad? El ABC, ¿verdad?, que es capaz de inhibir también irreversiblemente este receptor. Y eso lleva entonces a que no haya actividad plaquetaria. Y me falta los que son de ADP, que aquí no salen, me parece que salen acá, que es bloqueadores también irreversibles del receptor de ADP, como el clopidogrel. Y de hecho, el clopidogrel es un profármaco, pero es un fármaco que está a la par de la aspirina y que incluso los pacientes pueden consumir los dos al mismo tiempo. Va a depender del grado de la indicación clínica, ¿verdad? Pero lo más importante, lo que hacen estos dos fármacos, aspirina y clopidogrel, es que evitan un segundo episodio de infarto agudo de miocardio. Clínicamente, siempre va a ser mejor ocupar la aspirina y clopidogrel, los dos juntos o por separado, para reducir significativamente que pueda conducirse otro evento coronario. Y eso lleva entonces a que aumente la sobrevida, que es lo que les mencionaba anteriormente. Además existe un fármaco que inhibe el receptor de la trombina, el Vorapaxar, que este fármaco tiene utilidad, pero claramente dentro de los otros se sigue prefiriendo porque son con mayor eficacia y más baratos también, que eso no es menor. Bueno, y aquí un poco más de lo mismo, inhibe la ciclooxigenasa en forma irreversible y por tanto es por esto que este nomás tiene efectos sobre la agregación plaquetaria. Profe, ¿Sí? la aspirina entonces antes de realizar cualquier operación tendría que dejarse al menos una semana por la producción de las plaquetas. Sí, ahí se supone que 7 días se demoran para aparecer plaquetas nuevas. Pero me imagino yo que el impacto clínico puede ser, no necesariamente en 7 días, puede ser que en 4 días, como decía su compañera, en 3 días, ya sea suficiente para tener una recuperación, por ejemplo, del 50% de esas plaquetas y generar el efecto. Sí. Si me preguntan desde el punto de vista molecular, son 7 días. De eso me puedo acercar. De la parte clínica, yo me imagino que existen algunas características de esa inhibición que probablemente en menos días pueda recuperar algo de la función. No requiere el 100%. Quizás. Claro. La idea es mantener un grado de actividad. Yo me imagino que por eso puede ser menos tiempo. Pero no conozco con certeza cuánto es. Ahora sí, es que existen estos fármacos como el clopidogrel, Fasogrel, que son inhibidores que son administrados en forma oral. Estos son profármacos y son irreversibles, que son los que tienen mayor utilidad desde el punto de vista clínico en la actualidad. Sin embargo, existen algunos otros que también hacen lo mismo, de inhibir, antagonizar el receptor de ADP y que tienen estas características de ser reversibles. Lo que hace el clopidogrel es que es capaz de metabolizarse a nivel hepático, generar este metabolito activo que es capaz de asociarse al receptor e inhibirlo en forma irreversible y generar el efecto farmacológico. Aquí, no sé si os decir con tanto detalle qué metabolito activo es, pero es metabolito activo. Aquí lo pueden ver, 2-oxoclopidogrel. Para mí no tiene mucho sentido tener ese metabolito más que decir que es un metabolito, que es un profármaco. ¿Sí? ¿Por qué escogería uno reversible por sobre uno irreversible? Ahí, desde el punto de vista clínico, la oportunidad yo imagino que debe ser una cosa como aguda, no crónica, no como manejo crónico de la agregación plaquetaria.
en una situación específica, tal vez ejercer la acción rápidamente para inhibir la agregación plaquetaria. Me imagino que para eso. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, siempre se ocupan los irreversibles. Además, existen estos fármacos que actúan sobre el receptor GP2B3A, el ABC, ¿verdad?, que es un anticuerpo monoclonal y que también tiene utilidad en ciertas condiciones y que lleva entonces a la acción antiagregante plaquetaria. Y luego están los anticoagulantes. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver solamente con la actividad de la plaqueta. Entonces, si se quiere regular la hemostasia a nivel de los factores de coagulación, existen distintas estrategias para poder hacerlo. Están los cumarínicos, los fármacos cumarínicos como la warfarina, que lo mencionó acá su compañera, las heparinas, que ya sabemos un poco lo que hacen, ¿verdad?, que aceleran las reacciones de inhibición, los inhibidores del factor 10A directos y los inhibidores de la trombina directos. Entonces, si los visualizamos acá, podemos ver que actúan aquí, aquí, y en el caso de la warfarina tiene un efecto un poco más grande, que inhibe ciertas características de los factores de la coagulación, dentro de los cuales está la trombina también. Entonces vamos a hablar de los cumarínicos. Y aquí hay dos fármacos de esta familia, la warfarina y el acenocumarol. Y ambos hacen lo mismo y ambos necesitan el mismo tiempo para ejercer su acción, todos igual. Se les conoce a estos fármacos como antagonistas de la vitamina K. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. ¿Por qué? El mecanismo de acción, vamos a contextualizar de cómo se genera un factor de la coagulación. ¿Cómo se genera? Es una proteína, por tanto tiene que haber una activación transcripcional que genere una proteína. Pero la proteína por sí sola, lo mismo que pasaba con las proteínas que tenían que ver con la estatina, no, en este caso el factor necesita una modificación posttransduccional para generar el efecto, para ser activos, para poder activarse, básicamente. Y eso depende de la vitamina K, porque la vitamina K es un cofactor que regula una enzima que se llama epóxido reductasa, que permite entonces que los factores de la coagulación, a través de este cofactor, generen una modificación posttransduccional que se llama gamma carboxilación. Entonces, tenemos la proteína solita, ¿verdad? Y pongamos que esta gamma carboxilación es como una colita que se le pone a la proteína. Entonces, la vitamina K favorece esa colita. ¿Ya? Entonces, el factor queda listo para ser activado. Entonces, puede pasar de su estado activado a no activado y viceversa, solamente porque tiene esta modificación. Entonces, ¿qué es lo que hace la warfarina? Es que inhibe a la epóxido reductasa. Por tanto, inhibe, en este caso lo que hace la epóxido reductasa es reducir la vitamina K, que es el cofactor que permite la gamma carboxilación. Entonces, al inhibir esto, no ocurre la reducción y por tanto no se puede modificar posttransduccionalmente el factor de la coagulación. Entonces tenemos factores que les falta a la colita. Más o menos eso es lo que le pasa. Entonces, como les falta, no pueden activarse. Y eso lleva entonces a que el efecto también perdura en el tiempo, y algunos de estos factores requieren de más tiempo para poder ser inhibidos a través de este mecanismo. De hecho, hay factores de la coagulación que tienen un tiempo de vida media de 48 horas, por ejemplo. Y esos requieren de mucho más tiempo para poder generar el mecanismo de acción en la warfarina. Entonces ahí, en esa espera, es que generalmente la warfarina se asocia a otros anticoagulantes a la espera de que tenga el efecto farmacológico. ¿Pudiera algo evitar la acción de la warfarina? Sí. ¿Qué? Que compitan por la misma... Pero el principal, solo por el mecanismo, ¿qué pudiera afectar la actividad de la warfarina? Que haya más vitamina K. Muy bien, que haya más vitamina K. ¿Y dónde está la vitamina K? ¿Qué sé yo, profe? En alimentos verdes. Muy bien, alimentos verdes como la espinaca, por ejemplo. Ya la espinaca. La espinaca. Entonces, de hecho, los pacientes deben recibir una instrucción nutricional si reciben warfarina.
porque tienen vitamina K. Y de hecho un antídoto podría ser la administración endovenosa de vitamina K. Entonces, ¿malo comer espinaca? No dije eso. Ah, no, pero Dije que deben recibir una instrucción nutricional. ¿Eso qué quiere decir? No es que es malo, sino que puede alterar su estado de coagulación. Y en el caso de la warfarina se determina a través de un parámetro que se llama INR. Entonces se determina en sangre el estado anticoagulante de la warfarina a través de la determinación del INR, que permite establecer si es que el paciente está o no está coagulado. Si consume más alimentos verdes, ese valor va a bajar del valor normal, que en este caso para un estado de un paciente coagulado está en el orden de 2 a 3 de INR, entonces podría encontrarse por debajo de eso, ¿verdad? Como estar en estado no coagulado, no anticoagulado, perdón, y generar un efecto trombótico. No es que esté contraindicado, sino que hay que tener precaución. Y que para variar más adelante, lógicamente de lo que estaba diciendo, pero el INR, que es la protrombina, el tiempo de protrombina, que se determina en cada paciente y que se estandariza con un promedio internacional, determina entonces el valor del INR que permite determinar si es que el paciente está recibiendo la dosis adecuada o no. Entonces, si se supera el valor de 3, estamos hablando de que puede tener riesgo de ¿qué? Un tromboembolismo, algo así. De hemorragia. Muy bien. De Entonces, aquí el INR tiene un valor. Si es por debajo, sé que pueden generar trombos. Si es por encima, se pueden generar hemorragia. Y de hecho, el efecto secundario de todos los anticoagulantes es la hemorragia. Además, inhibe, esta característica de los cumarínicos es que inhibe los factores de la coagulación, y ahí se observan entonces los factores que son coagulantes 2, 7, 9 y 10, y se ven algunos que se demoran 60 horas en inactiva al ser verdad, y la proteína C y S también sufren este efecto, y esas dos proteínas son anticoagulantes. Entonces hay que tener ciertas precauciones porque inhibe todos los factores de la coagulación que necesitan esa modificación posttraduccional. Y además pueden haber variaciones genéticas entre personas que llevan a una respuesta diferencial del uso de una cumarina. Entonces ustedes me dicen, entonces ¿para qué ocupar las cumarinas? Son tan complicadas. ¿Por qué será? Porque son de vía oral. Porque se pueden costear, pues, chiquitos. Es que todo tiene que ver con dinero muchas veces. Porque después de que se llega al efecto terapéutico, es un efecto que puede el paciente mantener en el tiempo, porque lo puede pagar, y además es un efecto que se mantiene en el tiempo también. Si un paciente se adecua al tratamiento, no debiera haber ningún problema al respecto. Solamente que pueden haber situaciones que pueden alterar el efecto. Y luego existen las heparinas. Las heparinas tienen este mecanismo, ¿verdad?, de unirse a la antitrombina 3 y generar entonces la aceleración de la inhibición de los factores de la coagulación. Específicamente, cuando uno habla de heparina sola, está hablando de la no fraccionada. Entonces, si en la prueba dice heparina solito, estamos hablando de la no fraccionada. Entonces, la no fraccionada es capaz de inhibir trombina y el factor 10 de la coagulación. Mientras que las heparinas de bajo peso molecular tienen nombre. Tienen un nombre específico para hablar de ella, y lo que hacen es inhibir específicamente el factor 10A. Existen diferencias sustanciales entre una y otra, y de hecho también deben ser supervisadas las no fraccionadas a través de parámetros sanguíneos para evitar entonces hemorragias que son más frecuentes en el caso de heparinas no fraccionadas versus las heparinas de bajo peso molecular. Tengo una tablita más adelante de cuáles son. En el caso de la heparina, puede producirse un fenómeno que se llama como efecto secundario, que es trombocitopenia inducida por heparina, que es una reacción que está asociada, ¿verdad?, a un evento, una respuesta inmunológica, que lleva a que la heparina genere
un complejo, ¿verdad? En este caso las plaquetas generan un complejo que llevan a reducir la activación y reducir la cantidad de plaquetas, como que las daña, las elimina, y eso aumenta la probabilidad de que no hay plaquetas y por tanto puede producir un efecto contrario, ¿verdad?, al efecto anticoagulante, que es generar un evento trombótico asociado a la depletación de las plaquetas, que es un evento que no le ocurre a todos los pacientes y que tiene que ver más como una respuesta inmunológica. Se mide la anticoagulación, de las heparinas, de la heparina, a través de la TTPA, que es el tiempo de tromboplastina activado, que también tiene que estar en un rango para entonces determinar que la heparina está siendo efectiva. Y hago la diferencia porque las heparinas de bajo peso molecular no requieren de este análisis, solamente requieren de que el paciente tenga una función renal mantenida. ¿Y cuál es el efecto adverso común? ¿Verdad? Es que pueden generar hemorragia. Entonces acá, en el caso de... Profe, no entendí por qué el efecto adverso es la hemorragia, sin embargo puede causar trombosis. Porque el efecto de la heparina es, a través de una respuesta inmunológica, depleta las plaquetas, como que las elimina. Y eso lleva entonces a que, como no haya plaquetas, no haya una respuesta plaquetaria en la función de coagulación. Entonces puede producir, de hecho, trombocitopenia significa que no hay plaquetas asociadas a la función de coagulación. Es eso. No todos los pacientes lo van a presentar en todo caso. Puede haber, bueno, se determina entonces el tiempo de tromboplastina activado con la heparina normal, ¿verdad? De alto peso molecular, como sale acá. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular, como enoxaparina, son capaces de, dalteparina, son capaces de estar estandarizadas y con dosificación específica, sin tener problemas más grandes. Y en ambas situaciones, en el caso de sobredosis, se da protamina como antídoto. Y adicionalmente existen inhibidores más específicos y que son mucho mejores, de hecho. En algunas situaciones son mucho mejores, como el rivaroxaban, que es el que inhibe el factor 10A. Y de hecho, estamos hablando como de 10 años atrás, empezó a usarse este tratamiento como tratamiento post-infarto agudo del miocardio y tiene unos resultados clínicos fabulosos comparados con la warfarina, que tenemos que tomar todas estas medidas, ¿verdad?, de tiempo, etc. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Adivinen. El costo. El costo, claramente el costo. Sin embargo, está tratando de ser incorporado en la guía clínica asociada a un evento cardiovascular. Porque tiene una muy buena respuesta, no tiene que haber un control sanguíneo, en este caso del INR, y eso lleva entonces a un efecto de anticoagulación muy bueno comparado con el resto. Sin embargo, todos comparten este efecto adverso probable, que es producir un grado de hemorragia. En este caso existe el Fondaparinux, que es capaz también de actuar como una heparina. Sin embargo, es un fármaco que se une a la antitrombina 3 y que genera la inhibición del factor 10A en forma directa, al igual que el rivaroxaban. Y existen otros fármacos que son inhibidores de la trombina, en este caso sitio específico, en este caso en el sitio catalítico, como el dabigatran, y el que une no solamente el sitio catalítico, sino donde une el sustrato, como la lepirudina, que son menos ocupados comparados con el resto. Finalmente, ya estamos terminando la clase. Bueno, estamos bien, ¿cierto? Estamos bien. Ya como que me había asustado. Finalmente están los trombolíticos. Y los trombolíticos, todos sus pacientes no van a estar tomando trombolíticos. Pero es importante saber que en situaciones de infarto agudo del miocardio o de obstrucción de vasos, la primera medida es dar un trombolítico. En ACV también, creo. Sí, obstrucción de vasos. Cualquier vaso que esté obstruido, generalmente se dan ese tipo de fármacos, porque lo que hacen son similares a este inhibidor de coagulación, que es
plasminógeno activo de tisular, que lleva entonces a facilitar la conversión de plasminógeno a plasmina, que es capaz entonces de destruir las hebras de fibrina que componen el coágulo. Y eso lleva entonces a que fármacos que tengan estabilidad pueden destruir el coágulo y generar entonces el efecto, en este caso, fibrinolítico. ¿Cuáles son estos fármacos? Mira, aquí sale la estreptoquinasa, pero en este caso, no sé si se ocupa o no se ocupa, pero la diferencia tiene que ver básicamente en que en la estreptoquinasa genera efectos inmunológicos, porque puede eventualmente generar reacciones de hipersensibilidad, y además la estreptoquinasa no es fibrino específica, porque en este caso los fibrinos específicos como el tenecteplase, rateplase y alteplase son iguales, son fármacos iguales a iguales desde el punto de vista estructural. Entonces son capaces de inhibir selectivamente generar la plasmina, ¿verdad?, necesaria para que ocurra entonces la degradación del coágulo. Son fibrino específicos, como se llaman, y vemos que el tenecteplase es el más fibrino específico y ninguno de estos tiene efectos inmunológicos. Aquí es fácil aprendérselo, todos terminan en place. Y generalmente uno pregunta cosas de nombre, generalmente, porque no es tan significativo desde el punto de vista como los otros que vimos anteriormente. Aquí salen condiciones generales de todos los fármacos que hemos hablado en esta parte de hemostasia. Vemos entonces que hay ciertas recomendaciones de dosis, el metabolismo que pueden tener, ciertas características, por ejemplo, en las heparinas de bajo peso molecular, que puede variar de acuerdo a la función renal. De hecho, si está muy reducida, hay que alterar la dosis. También existen las distintas administraciones que pueden tener. El acenofumarol, que debe tener esta dosis que permita entonces que se mantenga el INR entre 2 y 3. Y en este caso, los que son específicos también tienen algunas contraindicaciones en la función renal. Sin embargo, se ocupan en la medida de que se pueda postergar el tratamiento. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Era mucha información, lo siento, traté de simplificar lo más posible. ¿Sí? Profe, ¿cuándo se decide de que un fármaco trombolítico ya no va a tener efecto y se decide hacer como una trombovectomía? Cuando meten el catéter y tienen que sacar el coágulo. No, siempre, en el caso de que se pueda hacer eso, se usan las dos cosas en conjunto. Y de hecho, una de las cosas que ocurre, me parece que es una angioplastía. En la angioplastía, lo primero que de hecho, el catéter que se introduce tiene fibrinolítico adicional. Entonces se ocupan las dos cosas en conjunto. Así que es capaz de recuperarse la situación. Ahí hacen esta visualización de todos los pasos para ver si existe la posibilidad de hacer esa intervención, que casi siempre se puede hacer, y por eso es que se puede evitar el daño mayor del tejido, en este caso el corazón. ¿Alguna pregunta? Ya, joder, no está quedando nada el curso. Nada el curso. La otra semana tenemos un seminario. ¿De qué va a ser? Cardiovascular. Pero todo un sistema cardiovascular. O sea, sí. Anticoagulante. Porfa. Cardiovascular, Cardiovascular es Todo todo. sigue cardiovascular. eso no entraba, esta parte no entraba. Había como antirrítmico. ¿Antirrítmico y antihipertensivo? ¿Algo así? ¿Insuficiencia cardíaca también? Sí, Insuficiencia. o sea, a ver, insuficiencia y antihipertensivo, porque eso no me importa. Son 5 clases. Vale. Antirrítmico ya sabemos algunas cosas porque las sabemos de cuando vimos anestésico, ¿verdad? ¿Cierto? Claro. Me imagino que el profesor le va, si no le revuelvo yo al profesor que suba, pero se supone que le tenemos que subir el marco. Ya no, yo ni me acuerdo, sí, perdónenme, pero es que yo hago demasiadas clases, entonces se me olvida lo que tenemos que hacer. Solo sé que la otra semana tenemos que quitar. Pero si me escriben alguna duda, manden mi correo a ambos
Ya chiquillos, queda liberado. Muchas gracias por su atención.